Muy buenos días, hermanos, qué gozo tan grande, qué contento de poder hoy domingo volver otra vez a acercarme a vosotros a través de las redes sociales para poder traer la bendición de la palabra del Señor, que espero que os sea de bendición de la misma manera que también lo ha sido para mí. Ya queda menos para que podamos estar juntos, alabando, adorando a nuestro Señor, abriendo nuestros corazones, reconociendo de que dependemos de Él y que juntos disfrutemos también de la palabra. Mientras tanto, damos gracias porque el Señor nos brinda la oportunidad de hacerlo a través, como digo, de este medio. Estamos en un tiempo donde nos damos cuenta que cada vez hay menos confianza o hemos perdido gran parte de la confianza que había cara al futuro, pensando que en el futuro pues todo se iba a arreglar o que en el futuro siempre las cosas van a mejor. Viendo lo que estamos viendo y viviendo, pues muchísimas personas están perdiendo bastante esperanza de lo que depara el futuro. Muchas personas pierden ya la esperanza y la confianza en sus propias vidas, en sus propias fuerzas, porque se dan cuenta de que en un momento te cambia la vida por completo. Muchas personas todo esto le trae cierta ansiedad al contemplar algo que no sabe qué es lo que le puede esperar. Y nosotros, el Señor nos da en estos tiempos de oscuridad y de inquietud, nos está dando una bendición muy grande que es la oportunidad de poder llevar la palabra de salvación y de esperanza a tantas y tantas personas que no conocen al Señor. Qué oportunidad tan buena. Pero quisiera de alguna manera compartir con vosotros algo muy personal. Y es que escuchando los últimos días muchos vídeos que están circulando y predicaciones en las distintas redes sociales, estoy observando que el mensaje y la predicación pues está dejando de ser un tanto cristocéntrica y está pues haciendo hincapié y hurgando en el miedo, en el terror, en la desesperanza de lo que está ocurriendo en medio de todo esto que está ocurriendo. No que estén mintiendo, haya mentiras o exageraciones en los acontecimientos, porque todos los estamos viendo y vemos que son ciertos, pero considero que la predicación de la palabra no debe ser un compartir el miedo o no enfocarse en el temor, sino que debe de ser enfocada en las palabras del Señor que trae, como digo, vida eterna y trae salvación. En medio de todo esto, el Señor ha puesto en mi corazón compartir esta mañana con vosotros un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, y es una parábola, otra parábola más, la segunda consecutiva. El domingo pasado nuestro hermano Alfonso Pelayo predicó acerca de una preciosa parábola. Hoy vamos a predicar de otra parábola. Hoy Marcos capítulo 10, desde el versículo 17, nos va a hablar acerca de la historia del joven rico. Seguro que la hemos conocido todos, pero vamos a recordarla leyéndola juntos. Marcos capítulo 10, desde el versículo 17 en adelante, nos dice así la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios
los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos viene a ser el relato de la vida, el ministerio, los milagros y la palabra del Señor Jesucristo. Y en contraste con otro evangelio donde también narra esta parábola, como es Mateo, pues Mateo presenta en primer lugar a Jesús como el Mesías. Marcos se centra más bien en la servidumbre del Señor. Y el autor de este evangelio tiene en mente como destinatarios a los cristianos gentiles, a la hora que está preparando el libro. Así que viene a presentar como tema principal a Cristo, el siervo incansable de Dios y del hombre. Y este pasaje lo que viene a hacer es, viene a estar situado sobre todo en la parte sobre todo final del Evangelio de Marcos, antes de los acontecimientos de la Semana de Pasión. Por lo tanto, está narrando el ministerio final de cuando Jesús está con sus discípulos en la región de Perea, viaje ya hacia Jerusalén, aproximadamente en su tercer año de ministerio público, y cuando el Señor se encaminaba, como digo, hacia Jerusalén para allí morir. El pasaje anterior a este es también interesante porque viene a llamar la atención la afirmación del Señor Jesús cuando dijo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Es decir, viene a destacar que las cualidades por las que Jesús puso como ejemplo a los niños vienen a ser fundamentalmente la confianza y la dependencia. Pues en el pasaje que hemos leído hoy nos estamos encontrando en un extremo opuesto, porque vemos en este caso a un hombre joven que confiaba en sí mismo, que confiaba en sus propios recursos, y esto va a ser en definitiva la razón por la que termina rechazando al Señor Jesús. ¿Qué sabemos de este hombre que se acerca a Jesús? Pues mirar, como he dicho, este texto lo vemos no solamente en Marcos, sino que también lo podemos leer en el Evangelio de Mateo y en el de Lucas. Y, por ejemplo, en Mateo y en Lucas nos habla de que era un hombre joven y rico. También Lucas nos viene a revelar que era un hombre principal, lo dice así textualmente, lo que viene a querer decir que probablemente pertenecía a una familia noble y distinguida. Ya en el pasaje que hemos leído de Marcos, aquí vemos que llevaba una vida moral que podíamos decir podía ser ejemplar. Incluso podemos llegar a deducir el carácter de este joven, extrovertido y agradable a la hora del trato. Por lo tanto, a primera vista, había mucho en el hombre que prometía. Este hombre dice que vino corriendo a donde estaba Jesús y se arrodilló ante él. Y vino a manifestar un comportamiento que era poco usual para un hombre de su categoría. Además, todo parece indicar que consideraba al Señor Jesús como alguien importante que le podía dar luz en cuanto a lo espiritual y podía ser, como no, ese guía espiritual que necesitaba. Podríamos incluso decir que este hombre venía a representar todo lo mejor que se puede ver en el hombre natural y que sigue pues representando, ¿no? en nuestros días. ¿Cuáles son los ejemplos de nuestros jóvenes, de nuestros niños? O la envidia nuestra, ¿no? de muchos de nosotros, cuando vemos a esos jóvenes deportistas, a esos futbolistas de élite, atletas, son grandes atletas, son jóvenes, que son guapos, que les sobra el dinero y las riquezas. Sigue siendo exactamente el mismo prototipo del hombre, ¿no? ideal quizás
en el pensamiento del hombre natural. Yo cuando he leído este texto, este pasaje, lo he dividido en dos partes que he visto claramente diferenciadas. Hay una primera parte que sería desde el versículo 17 al 22, donde se encuentra la figura de este joven que se acerca a Jesús y que hace pues la pregunta importante que de alguna manera viene a ser el centro, ¿no?, o el eje de esta parábola, cuando el joven le pregunta ¿qué he de hacer, qué debo hacer para heredar la vida eterna? Luego hay otra segunda parte, que es una vez que ha terminado esta escena con este joven, y viendo, ¿no?, cómo ha ido todo y cómo se marcha, cómo viene este joven y cómo se marcha, el Señor Jesús detecta, ¿no?, cierto que están aturdidos, ¿no?, los discípulos de él al ver lo que está allí ocurriendo. Entonces hay un giro, deja la escena con el joven rico para dirigirse entonces, la conversación la dirige hacia sus discípulos y les habla del peligro de las riquezas, les habla del peligro de estar arraigado, ¿no?, a estas riquezas y a todo lo que el mundo en sí nos da. Y también le habla acerca de la ganancia eterna, mirando el reino de Dios a través de la pérdida de las cosas terrenales, sobre todo dirigiéndose y hablando hacia a aquellos que están dispuestos a seguirle, a ser seguidores suyos. Pero centrándonos ya en el texto, vemos en un primer lugar este joven viene a hacer esa pregunta que, como os he dicho antes, viene a ser un poco el eje de todo lo que es, al menos esta primera parte del texto. Porque esa pregunta de ¿qué haré para heredar la vida eterna? Viene de alguna manera a mostrar cuál es el anhelo del joven. Porque, sin embargo, a pesar de tener tantas buenas cualidades, el joven comprendía que le faltaba algo en su vida. En su corazón seguía habiendo un vacío que no podía ser llenado con ninguna de las cosas que había alcanzado en la vida. Lo que le faltaba estaba claro que era la salvación, o como él lo viene también a expresar, la vida eterna. ¿Y de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma? ¿De qué puede servir todas las cosas que podamos tener en esta vida si no las podemos disfrutar más allá de la muerte? Qué corta es la vida. Y ante tal pensamiento que seguro que estaba rondando por la cabeza del joven, lo que anhelaba sobre todo era perpetuar su estado más allá de la muerte. Este joven aparentemente era sincero cuando le pregunta esto al Señor Jesús. Y también pues viene a dar la impresión de que deseaba intensamente pues lo que estaba pidiéndole. Nosotros diríamos, si este joven hubiese aparecido en una reunión de nuestra iglesia, pues viendo sus inquietudes, viendo cómo se acerca al Señor, pues podríamos decir, este está a punto de convertirse. Pues este joven está en una situación muy similar. Pero ¿qué concepto es el que tenía este joven acerca de la vida eterna? Este joven era un judío, era conocedor del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el concepto de la vida eterna lo tenía en mente. Por coger un texto en el Antiguo Testamento, pues nos encontramos, por ejemplo, en el del profeta Daniel, que nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, pues serán despertados, unos para vida eterna y otros, pues para vergüenza y confusión perpetua. Para los judíos del tiempo de Jesús, que creían en la vida eterna, esta estaba asociada con la resurrección de los muertos. Y lo que parecía evidente es que para este hombre lo más importante de este mundo venidero, buscando la vida eterna, era lo que pudiera llevarse de este otro en el cual nos encontramos ahora. Y eso tristemente viene a convertirse en un concepto un tanto mezquino de lo que es la vida eterna. El Señor tiene que corregirle de este grave error.
y tiene que mostrarle en qué consiste realmente la vida eterna, que como el propio Evangelio de Juan dice, que la vida eterna es esta, ¿no? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero si hay algo también que llama poderosamente la atención es cómo este joven pretendía obtener la salvación. Porque aunque no podemos dudar, como he dicho antes, de su sinceridad, ni del genuino anhelo de la salvación de este joven, pues estos no son suficientes como para poder alcanzar la salvación. Porque en realidad, a pesar de su sinceridad, pues había determinados puntos fundamentales en los que se encontraba totalmente equivocado. Vamos a ver cómo pensaba, qué podría o cómo podría conseguir la salvación, porque la manera en que viene a formular su pregunta viene a resultar evidente que él creía que podía alcanzarla por sus propios esfuerzos. Y daros cuenta cómo comienza esa frase, esa pregunta al Señor. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Le pregunta. Tal vez pensando, como digo, que tenía que hacer un último esfuerzo o tenía que hacer alguna obra especial que le diera ese definitivo empujón para entrar en la salvación. Él evidentemente no tenía la seguridad de la vida eterna, porque lo cierto es que sí pidió al Señor información para poder heredar la vida eterna, y la hizo porque no tenía ninguna certeza, pues que fuera a disfrutarla después de su muerte. Y esta es siempre la inseguridad que viene a acompañar durante toda la vida de aquellos que creen que la salvación depende solo y exclusivamente de sus buenas obras, porque nunca saben si han hecho las suficientes. Y si la han hecho, la calidad es la adecuada o no es la adecuada para recibir la salvación. Por eso, la duda nunca desaparece de sus vidas. Así como vamos a ver más adelante, el joven pensaba que había cumplido todos sus mandamientos, todos los mandamientos. Sin embargo, estaba perturbado, seguía sin tener una paz en el corazón y lleno de ansiedad. De ahí de que la pregunta que le viene a hacer, pues viene a representar esto, a expresar esto. ¿Qué más me falta? Como hemos visto, este joven estaba gravemente equivocado en cuanto a su concepto sobre la vida eterna y sobre todo la forma de alcanzarla. Pero tampoco terminaba de entender quién era realmente Jesús. Así que el Señor se ocupa inmediatamente de aclararle estos conceptos. Mirad, el joven se había dirigido a Jesús llamándole Maestro bueno. Tal vez esperando que con estas palabras el Señor se sintiese honrado para de esta forma tratarlo y tratarlo pues con cierta cautela, ¿no? Con cierto calor. Pero era evidente que después de ver lo ocurrido, el Señor no le contestó lo que realmente esperaba este joven. Sobre todo porque es evidente que este joven tenía un concepto elevado de Jesús, seguro, igual que mucha gente de nuestro tiempo, pero este concepto elevado de Jesús es completamente insuficiente si no hace justicia a todo lo que Él es en realidad. Y el Señor empezó por analizar la forma en la que el joven usaba el término bueno. Y para ello hace la siguiente afirmación. Ninguno hay bueno, le dice, sino solo uno, Dios. Con esto que el Señor Jesús le está diciendo, sacamos dos conclusiones. La primera es una deducción lógica, es que el joven no era bueno, porque por mucho que se esforzara, nunca lo iba a ser. Solo Dios es bueno. Y queda otra cuestión también, que quizá es la más importante. ¿Era Jesús bueno? ¿Qué quería decir el joven cuando le llama bueno? Porque según esta afirmación, Jesús solo podía ser bueno si realmente era Dios. Pero ¿es esto lo que el joven realmente quiere decir? Quizás en ese momento este joven se da cuenta
de que estaba usando el término bueno de una forma un tanto a la ligera. Y daros cuenta el detalle de que a partir de aquí es cuando vuelve a dirigirse a Jesús y se dirige simplemente llamándole ya a partir de ahora maestro, lo cual podemos deducir que había usado el término bueno solamente con el propósito de hacer un cumplido a Jesús, pero no porque realmente pensara que Él era Dios encarnado. Y con la falta de una comprensión adecuada de quién era Jesús, surgen también las otras dificultades del joven. Por ejemplo, el mandato que Jesús le hizo más tarde para que vendiera todo lo que tenía para darse a los pobres, no va a tener la misma fuerza ni autoridad si el que se lo mandaba era simplemente un maestro o el que se lo estaba mandando era el mismo Dios. Así que el error del joven es muy común en nuestros días. Muchas personas ven a Jesús como alguien distinguido y bueno y piensan que por esa razón el Señor se siente satisfecho y halagado, pero esto no es así. Porque mientras que no haya un reconocimiento de todo lo que Él es, lo que vamos a hacer es menospreciarle. Así que el concepto que tenía de sí mismo este hombre viene a ser la segunda cosa en la que también estaba equivocado. Como hemos dicho al principio, él creía que podía ganar la vida eterna haciendo algo más. Porque en el fondo se creía bueno y en el fondo pensaba que estaba a la altura de lo que Dios estaba demandando del hombre. Por eso el Señor tuvo que recurrir a la ley para que actuara como un espejo en el que pudiera mirar y terminar viendo sus propios pecados. Los mandamientos sabes. El Señor viene a citar varios mandamientos que tratan principalmente de nuestras relaciones, sobre todo con nuestros semejantes. Y era lógico, porque si no amaba a su prójimo, a quien veía, indudablemente tampoco va a amar a Dios a quien no ve. Entonces el joven rápidamente expresó cómo se veía a sí mismo. La respuesta del joven no se hace esperar. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero esto es verdad. Todos nosotros que somos hombres como él, nos resulta imposible creer que siempre hubiera cumplido los mandamientos de la ley de Dios en relación a su prójimo. Porque para eso tendríamos que admitir que él también era bueno. Y el Señor ya le había dejado muy claro que solo Dios es bueno. El joven seguramente había hecho lo que hacen muchos otros. Habían rebajado las exigencias de la ley de Dios hasta el punto en que él fuera capaz de cumplirlas. Pero aún así, su propia conciencia no lo dejaba tranquilo. Y como él mismo viene a decir, sabía que le faltaba algo. Este era un error común entre los judíos del tiempo de Jesús. Se conformaban con un cumplimiento extremo de la ley, algo que reprendió duramente el Señor a lo largo de todo el Sermón del Monte. Por lo tanto, el joven creía que podía guardar la ley de Dios, de una manera perfecta. Y que de hecho, pues por lo que estaba diciendo, yo la había estado haciendo desde que era muy pequeño. Pero el Señor sabía que eso no era cierto. Sin embargo, no considera que es el momento de mantener una discusión pública, si es cierto o no es cierto, o hasta qué punto es verdad o no es verdad, sino que el Señor, en su sabiduría, eligió otro camino, uno en el que quedaría claramente demostrado el concepto que tenía de Jesús y hasta qué punto era capaz de amar a su prójimo tal como él había dicho. Entonces dice que Jesús le miró, pero antes de que hiciera, como digo, esto, el Señor Jesús le miró. Y esto en el Evangelio de Marcos es un punto importante. ¿Cuál es el significado de esta mirada? Es una mirada de amor. Es un detalle muy importante, porque lo que luego le va a mandar, a pesar de lo duro que le podía resultar a este joven, era fruto del amor de Dios. Había mucho de compasión en esa mirada por aquel joven en el que veía pues una extraña mezcla de fervor, pero al mismo tiempo también de ignorancia.
Y finalmente el Señor contesta a la pregunta del joven diciéndole lo que le faltaba para heredar la vida eterna. Una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El Señor le estaba llevando a una situación bastante complicada. Pero no solamente esto le dice, sino que al mismo tiempo le va a decir si él creía en él y si este joven estaba dispuesto a obedecerle. Por supuesto, se trataba de creer como Dios, porque ¿quién más va a tener autoridad para mandar a otra persona algo semejante a lo que Jesús le estaba mandando? Era el momento de la verdad, porque también había llegado el momento cuando iba a tener la oportunidad de demostrar cuánto amaba realmente a su prójimo, o tal vez amaba más sus riquezas. Nos damos cuenta como el Señor no le dijo en ningún momento que iba a ser salvo si hubiera vendido todas sus posesiones. Pero además, esto era solo una parte de lo que Jesús le viene a mandar. Porque no nos olvidamos que a continuación va y añade lo siguiente: ven, sígueme tomando tu cruz. Por otro lado, no debemos olvidar cuál era el propósito de este mandamiento. El joven creía que era una buena persona y el primer paso para recibir la salvación es reconocer que somos pecadores, que estamos muy lejos de satisfacer las santas demandas de Dios y que necesitamos ser salvados por su gracia. Por eso, este mandamiento se dio para hacerle ver que era un pecador, que estaba mucho más lejos de amar sinceramente a su prójimo de lo que realmente él estaba diciendo. Y tal vez no había robado nunca, ¿vale? Pero tampoco era capaz de compartir con generosidad y con alegría aquello que tenía y que le sobraba y compartirlo con los más necesitados. Tesoro le ofrece el Señor, los tesoros en el cielo a cambio de tus tesoros terrenales. Pero no solamente esto, sino el Señor va y le comenta algo importante. Porque el hecho de empobrecerse no basta para alcanzar la vida eterna. El requisito fundamental viene ahora, viene a continuación. Cuando va y le dice, ven, sígueme tomando tu cruz. Qué sorpresa tan desagradable, ¿verdad?, se lleva el joven. Toma tu cruz. ¿Qué significa eso de tomar la cruz? Mirad que cuando esto lo dice el Señor Jesús, Él estaba de camino a la cruz precisamente. No solo está diciendo el Señor Jesús con toma la cruz, una cuestión de identificación con la cruz de Cristo. No solo eso, sino que era también necesario que el hombre tomara su propia cruz. Tomar la cruz, popularmente muchas veces ya sabemos que es algo erróneo. Vaya cruz que me ha tocado, ¿verdad? Decimos, para referirnos a alguna prueba, a algún sufrimiento. Pero en la Biblia, la cruz no viene a ser simplemente un lugar de sufrimiento, sino de muerte, de ejecución. Por lo tanto, el Señor le estaba mandando morir. No que se matara allí o que estuviera dispuesto a seguirle a donde él iba a morir. No era esto lo que quería decirle, sino que si él quería ser seguidor suyo, tenía que morir, no físicamente. Se trataba de dar muerte precisamente a aquello que hay en nosotros que terminan ofendiendo y desagradando a Dios. Pablo en Romanos hablaba de nos consideramos muertos al pecado. Esa muerte es a la que estaba haciendo referencia el Señor Jesús
a este joven. Y esto no vayamos a pensar que es solo algo que tenía que hacer el joven, sino que viene a ser el requisito para todo aquel que quiere ser un auténtico creyente. Así que os podéis imaginar un joven que llega con ilusión, un joven que llega con ganas de hacer la voluntad de Dios, un joven que llega dispuesto a agradarle al Señor Jesús, y poco después de haber hablado con el Señor Jesús, se vuelve por completo totalmente hundido y totalmente desilusionado por la conversación que ha tenido. Los propios discípulos que están viendo alrededor suya todo esto que está aconteciendo con este joven rico, llegan a estar ciertamente, pues, un tanto confusos. Y entonces Jesús vuelve a estar a solas ahora con sus discípulos y empieza a hablarles acerca de lo que ha sucedido. Y comparte con ellos su conclusión sobre la reacción del joven. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Qué palabras tan duras de Jesús. Y sus discípulos estaban asombrados y se escandalizaban. Aparentemente, esta contradicción que el Señor Jesús estaba diciendo, como digo, era contradictoria con lo que ellos tenían en mente acerca de los bienes y acerca de las riquezas. ¿No es la riqueza, se preguntarían, una muestra de la bendición de Dios? ¿Cómo, pues, puede ser impedimento las riquezas para alcanzar la vida eterna? Y Jesús, al escuchar esto, reorienta la perspectiva de sus discípulos. Porque el énfasis no está en lo que nosotros podamos hacer para ser salvos, como si esto dependiera de nuestras obras o de nuestras acciones. La salvación es pura gracia. Solo puede Dios dárnosla. Y a su gracia no se accede por acciones externas, sino por un acto de fe en su propuesta de vida y salvación. Y ahora sus discípulos pues han dejado atrás su ansiedad y pueden reconocerse como aquellos que lo han dejado todo y lo han seguido. Ellos mismos vienen a ser testigos o han sido testigos de la salvación de Dios. Han sido salvados por la buena noticia del Evangelio. Este llamado que hace en el versículo 21 a este joven, debemos leerlo como un acto de amor, como un acto de liberación y no como una carga. Dejar atrás aquello a lo que nos hemos acostumbrado, riquezas, confort, estatus social, poder, privilegios, todas estas cosas que alguien de éxito puede tener, es seguro muy doloroso dejarlo atrás. Sin embargo, cuando somos salvados por Dios, recuperamos entonces la libertad y descubrimos nuestras verdaderas ataduras, esos obstáculos espirituales que nos siguen atando a lo terrenal. Por lo tanto, estas palabras del Jesús son buenas nuevas para nuestra sociedad. Una sociedad que corre detrás de propuestas de felicidad, propuestas que nos son vendidas, que nos aprisionan y que nos terminan angustiando. De la misma manera que el joven llega delante del Señor Jesús. Entonces, el llamado del Señor a ir, vender, dar, venir y seguirlo es un llamado de salvación, es un llamado de vida eterna. Hermanos, pidamos esta mañana a Dios que nos libere de esas ataduras para poder seguirle y andar en su reino. Pablo escribe a la iglesia de Corinto en su segunda carta y les dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis
enriquecidos. Que el Señor os bendiga, que el Señor siga trabajando en nuestras vidas, que sigamos viendo en su palabra, que es espejo, nuestra necesidad de depender del Señor. Bendiciones.